El Piamonte, que etimológicamente significa la tierra a los pies de los montes, muestra constantemente la dualidad entre las cumbres alpinas y los románticos lagos que las reflejan. Entre los profundos valles alpinos y la gran llanura padana donde se alza Turín. Dualidad sin contradicciones, porque rica en influencias, como toda tierra fronteriza. Sin embargo, el Piamonte sirvió de aglutinante y escenario de la unidad italiana. Situada a la cabeza de los movimientos que transformaron la sociedad en los siglos XIX y XX, fue el motor de las industrias cinematográfica y automovilística, sin abandonar una producción agrícola con denominación de origen. A la estética del barroco dominante en Turín y sus alrededores le sirve de contrapunto el rico pasado medieval que se hace visible en numerosos pueblos, fortalezas e iglesias románicas y góticas. Arte y naturaleza, tradición y vanguardia terminan por equilibrar la balanza de la dualidad en las ricas tierras del noroeste de Italia. La vertiente meridional de los Alpes protege al Lago Mayor, un espejo de agua que, sinuoso, se extiende entre Suiza e Italia hasta desembocar en la geografía de ensueño de las riberas piamontesas. Los palacetes y los hoteles decimonónicos de Stresa atestiguan que fue un lugar de descanso entre los viajeros más privilegiados de Europa. La reina Victoria de Inglaterra y los príncipes de Saboya mantenían la vida cortesana en sus palacios a orillas del lago. Pero fueron los escritores como Dickens, Lord Byron y Stendhal los que cristalizaron su belleza, haciéndola eterna. Los lujosos hoteles están repletos de anécdotas. A Hemingway se le recuerda en la habitación donde descansaba y escribía, aunque también la disfrutaron el rey Alfonso XIII y el director de orquesta Arturo Toscanini. La bonanza del clima y la belleza del lago Verbano, como era nombrado antiguamente, atrajo a sibaritas de todas las épocas. Desde el siglo XV sus anfitriones fueron los Borromeo, los grandes señores que convirtieron la isla madre en un descomunal palacio anclado en las aguas. El protagonismo absoluto lo ostenta una escenografía geométrica que llevó a su cima al jardín barroco, alejado de cualquier principio naturalista. Toda la estrategia decorativa del barroco se despliega mediante estatuas y fuentes hasta crear un escenario perfecto para las fiestas y los galanteos. Algunos tan escandalosos como el de Napoleón, con su mujer y una cantante de ópera,
amante de turno del Gran Corso. La variedad vegetal se sitúa en 10 terrazas que imitaban los jardines colgantes de Babilonia, aunque la finalidad última de la composición era lograr que desde el agua la isla semejara un barco de piedra, símbolo de la gloria de los Borromeo. El esplendor del barroco envolvía las fastuosas fiestas que dieron fama a sus propietarios en todas las cortes europeas. El palacio solo tenía una misión representativa. Incluso la sala principal de invitados estaba situada en la parte más fría para que los huéspedes no se quedaran mucho tiempo. Napoleón pudo comprobarlo. Las salas, como la de Luca Giordano, dedicada al rapto de Europa, el triunfo de París y el de Galatea, responden a un ambicioso programa iconográfico. Al emparentar con Margarita de Médicis, los Borromeo lograron hacer olvidar su ausencia de cuna noble. La familia se había hecho inmensamente rica con el control del transporte de personas y mercancías entre los territorios a ambos lados de los Alpes, pero no pertenecía a la nobleza. Sin embargo, quien dio fama universal a los Borromeo fue un hombre que supo renunciar a tanto lujo y tanta ostentación: San Carlos Borromeo, que nacido en Arona en 1538, ya era cardenal a los 22 años. Subió a los altares por su entrega a los necesitados, de manera muy especial durante la peste que asoló Milán. Otra corta travesía nos deja en la isla de los pescadores, un refugio perfecto para los más románticos, los que buscan pasear por el pueblo medieval y degustar el pérsico, el pez más reputado. La isla madre, la mayor del archipiélago Borromeo, era para Gustavo Flaubert un paraíso intenso. Su vergel está considerado como el pionero de los jardines de aclimatación. Siguiendo las pautas naturalistas del estilo inglés, los botánicos han creado una obra maestra del arte más cambiante, cuyas pinceladas son las 2000 especies vegetales, algunas tan raras como un ciprés de Kashmir. El palacio del siglo XVI nada tiene que ver con los excesos barrocos. Los Borromeo lo utilizaban como residencia estival. El salón veneciano ilustra la vida cotidiana de la nobleza en el campo. Hace unos 30 años, la princesa Borromea dispuso la formación de este museo con porcelanas, objetos decorativos y obras de arte procedentes de otras posesiones familiares. La colección de muñecas muestra una serie de ejemplares provenientes de Francia y Alemania desde hace más de 200 años. Los teatros de marionetas de los siglos XVII al XIX forman otra colección única. Protagonizaban buena parte del ocio de niños y mayores en las residencias estivales. Salones y jardines servían para realizar las funciones en las que tenían cabida la crítica y hasta la mofa. El monte Mottarone separa las aguas del lago Mayor de las del lago de Horta. Las grandes villas,
y sus fabulosos jardines históricos llegan hasta este pequeño lago subalpino que se mantiene ajeno a cualquier tipo de artificio. Sus orillas resumen el lirismo de un paisaje histórico donde los pueblos medievales y los santuarios se funden con las masas arbóreas. En Horta San Julio, las cubiertas de lascas de piedra local definen la arquitectura popular de la zona. Sus estrechas calles conducen a la Plaza Motta, donde la vida ciudadana se desarrolla entre palacios medievales y renacentistas. Del diminuto puerto parten los barcos hacia la isla de San Julio, donde la tradición cuenta que el santo fundó un templo en el siglo IV sobre el que se alza la basílica románica. Un hálito de misticismo envuelve al púlpito de mármol negro del siglo XII y a las pinturas al fresco de la Natividad realizadas a finales del siglo XV por la escuela de Gaudencio Ferrari, que dejó sus mejores obras en esta zona subalpina de gran riqueza espiritual. Frente a los Alpes, Turín se levanta como la gran capital del Piamonte. Sus cúpulas y torres parecen competir con el Monviso y las lejanas cumbres del Gran Paraíso y del Mont Blanc. Un emplazamiento tan admirado que Jean-Jacques Rousseau lo definía como el más bello cuadro que el ojo humano pudiera contemplar, y que Le Corbusier consideraba la ubicación natural más hermosa que existe. A las aguas del Po le debe a partes iguales la belleza y la riqueza. El río avanza como el gran eje que articula la ciudad, convertida sus orillas en espacios para el ocio activo. El Turín monumental representa la cabecera de esta gran vía acuática por la que viajaban ideas y mercancías a través de las ricas tierras del norte de Italia hasta su desembocadura en el mar Adriático. La densidad urbana que se descubre en Turín es hija de numerosas herencias. De su pasado romano heredó el trazado endamero de las calles de su barrio antiguo. De la dinastía de los Saboya, el ser la gran ciudad del barroco y la primera capital de la Italia unificada, y de su población el convertirse en el motor industrial de Italia. Entre las fachadas deslumbrantes y los ricos interiores, Turín ofrece un nivel intermedio, semi-exterior, formado por 18 kilómetros de soportales que dejan adivinar la calidad de una vida íntima y confortable. Soportales que, como herederos directos de los pórticos del Foro Romano, están repletos de comercios y de sempiternos paseantes. En la plaza del castillo se despliega la monumentalidad del Palacio Real que los Saboya encargaron a Filippo Juvarra, artífice de la estética turinesa. La escalera principal resulta un prodigio de fastuosidad y elegancia.
El genial arquitecto utilizó las tijeras, las forbici, como alegoría del corte que se llevarían sus detractores al subir por una escalera que desafiaba la escasez de espacio y permitía penetrar en la apoteósica sucesión de estancias. La sala dedicada al trono recuerda a Víctor Amadeo II, que al ser proclamado rey de Sicilia en 1713, convierte el palacio ducal en real. Desde entonces, la dinastía de los Saboya se rodeó de los mejores artistas y arquitectos para crear la gran ciudad barroca que reflejara la grandiosidad de sus reyes y el auge económico. El refinamiento de la corte seguía las modas llegadas de Versalles. La política matrimonial llevó a los Saboya a emparentar con las cortes europeas. El absolutismo de los reyes de la Casa Saboya ideó un megalómano proyecto constructivo que fue más allá del Palacio Real, construyéndose fuera de la ciudad la llamada Corona de las Delicias, un circuito de 14 residencias reales que ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La Puerta Negra, que indica el luto por la muerte de Cristo, servía de acceso a la capilla que los monarcas mandaron construir entre el Palacio Real y la Catedral para custodiar la Sábana Santa. Un incendio dejó maltrecha la joya del arquitecto Guarini y la urna del Santo Sudario se instaló en la catedral. Los fieles se conmueven ante la fotografía de la Sindone, donde se aprecia un rostro que tal vez sea el de Jesucristo. Lo que nadie duda es que fue el sudario de lino de un crucificado en Palestina, cuyas heridas se ajustan a las narradas en las Santas Escrituras, sin encontrarse restos de la descomposición del cadáver. La reliquia llegó a posesión de la Casa de Saboya a mediados del siglo XV y siempre se salvó de manera milagrosa de la destrucción. La iglesia de San Lorenzo, perfectamente integrada en el conjunto unitario del Palacio Real, está considerada la mejor obra sacra del barroco turinés. La cúpula deja penetrar la luz que se extiende por el templo de planta octogonal diseñada por Guarino Guarini. Los pentágonos invertidos de la cúpula dotan a la composición de un movimiento asombroso. La nobleza de los materiales y la riqueza de los acabados realzan la obra de Guarini, un inquietante abad teatino de personalidad compleja y gran matemático que ejemplariza al intelectual del barroco. La plaza turinesa más célebre, la de San Carlos, se alza como otra genialidad debida al arquitecto Carlos de Castellamonte. La estatua ecuestre de Manuel Filiberto ocupa justo el centro de la composición, entre las iglesias gemelas y las fachadas iguales de los palacios. Alrededor se extienden los soportales, siempre transitados, y repletos de comercios tradicionales y cafés muy antiguos que son una auténtica institución. En torno a una taza de café humeante se reunían los políticos e intelectuales desde el siglo XIX hasta la actualidad.
desde Alejandro Dumas y Federico Nietzsche a Emilio Salgari, desde César Pavese a Umberto Eco. La Galería Subalpina continúa mostrando la ciudad salón, de escaparates tentadores y confiterías rebosantes de chocolates. Turín fue el mayor centro europeo de producción del chocolate durante todo el siglo XVIII. A principios del XIX llegó a crear la variante sólida, el gran descubrimiento de la tableta. Además, a sus maestros chocolateros se les ocurrió mezclar el chocolate con el azúcar y la crema de avellanas para dar lugar a la crema gianduja, antecedente de la nocilla, sin olvidar al bombón gianduiotto turinés y a las 1001 tartas. Muchos establecimientos sirven el bicherín, una especialidad apta para los días más fríos. Una combinación caliente de café, chocolate líquido y nata. El saber vivir de los turineses les llevó a inventar el vermut, convirtiéndose en adeptos de este vino que resulta imprescindible a la hora del aperitivo en el Piamonte y en medio mundo. Entre los cafés y restaurantes históricos destaca el del Cambio, donde los protagonistas del Risorgimento discutían extraoficialmente. Enfrente, el palacio construido por Guarino Guarini para la rama Saboya-Carignano prestó su grandiosidad barroca como escenario del nacimiento de la nación italiana. En él resonaron las voces de Garibaldi y de Gioberti, entre otros muchos. En él se proclamó primero la independencia del Estado piamontés y posteriormente la creación del Estado Nacional en 1861, siendo Turín capital durante 3 años. La estatua ecuestre está dedicada a Carlos Alberto, que tuvo que abdicar a favor de Víctor Manuel II, el rey de la Italia unificada. Nietzsche, como otros muchos intelectuales, acudían a la ciudad donde se estaba creando una sociedad nueva. Ernesto Schiaparelli nos da la bienvenida a su museo egipcio, instalado en otro palacio del maestro Guarino Guarini. Durante el siglo XIX, el auge económico corrió paralelo al desarrollo científico y a la realización de numerosas misiones arqueológicas a Egipto. A finales de siglo, el arqueólogo Schiaparelli amplía la colección de los Saboya, encabezada por la estatua de Ramsés II, hasta lograr reunir casi 30.000 piezas, considerándosela la segunda más importante del mundo después de la Cairota. Entre las piezas más importantes están los sarcófagos y el ajuar de la tumba del matrimonio Ka y Mirit del 1350 a.C. La tumba, que pertenecía a un arquitecto del faraón, no había sido violada y guardaba además un rico mobiliario, joyas y trajes de la dinastía XVIII. Al pasear por el casco histórico se suceden los palacios. El de la familia Pozo de la Cisterna está unido a la historia de España al ser la casa natal de doña María Victoria, esposa de Amadeo I de Saboya, duque de Aosta y rey de España del 1870 al 73. Una reina
que pese a su juventud y su breve reinado, dejó un buen recuerdo en el pueblo madrileño. Las transformaciones urbanas del siglo XIX están simbolizadas por la Mole, cuya cúpula ojival y su aguja de piedra calada se dejan ver por todo Turín. El edificio respondía a una ansia de progreso. Pensado primero como sinagoga, su autor, el visionario Alessandro Antonelli, logró que fuese el edificio más alto de Europa, realizado en mampostería, en unos tiempos en que Turín comenzaba a estar en la vanguardia de la modernidad. La Mole acoge el Museo Nacional del Cine, ya que Turín fue durante las primeras décadas del siglo XX la capital del cine italiano, realizando en 1914 la superproducción Cabiria. La escena turinesa también se renovaba. El Teatro Regio fue testigo de los éxitos del adorado Verdi, cuya música tuvo tanta importancia para la creación de una conciencia nacional. Corría el 1899 cuando Giovanni Agnelli funda la Fiat, convirtiéndola en tiempo récord en la mayor industria del país, en el motor de la economía. El Museo Nacional del Automóvil muestra la historia del sector de la automoción, que desde sus orígenes hizo crecer una burguesía culta unida al auge de los estudios politécnicos en Turín. Con la construcción en los años 30 del siglo pasado del Lingotto, la fábrica Fiat pasó a ser la mayor de Europa. Incluso se consideró a Turín como la Company Town italiana. Toda la ciudad giraba en torno a la compañía. La fábrica era descomunal y respondía a una producción en cadena de abajo a arriba por las rampas helicoidales, terminándose con la puesta a punto de los automóviles en la terraza. Superada la crisis de los años 70, Turín ha perdido población, ha diversificado sus industrias y ha apoyado al sector terciario, dando un marcado protagonismo al turismo. La Fiat se ha adaptado a las necesidades actuales y el Lingotto, remodelado por el arquitecto Renzo Piano, se ha transformado en un centro multifuncional. Los Agnelli también han apostado por el turismo turinés, abriendo su famosa pinacoteca al público en el mismo lugar donde antaño fabricaban coches. Se muestran 25 obras maestras de Canaletto, Renoir, Matisse, Picasso y el famoso Desnudo tumbado de Modigliani.
Tradición y vanguardia siguen siendo el secreto del éxito. El viajero se encuentra con una ciudad que ha recuperado sus edificios históricos y aplica los criterios de monumentalidad a los nuevos espacios públicos. Los Juegos Olímpicos de Invierno del 2006 la dotaron de modernas infraestructuras y edificios deportivos de arquitectos punteros como el Palasport Olímpico de Arata Isozaki. Incluso los Jardines del Valentino se suman a un nuevo proyecto de transformación de Turín mediante un parque fluvial de 12 millones de metros cuadrados que recupera las orillas del Po y sus afluentes y conecta las zonas verdes ya existentes hasta alcanzar una longitud de 74 kilómetros. La Sacra de San Miguel otea las verdes tierras, mitad abadía, mitad atalaya roqueña. Casi un sueño para los viajeros que desde Francia, hace más de 1000 años, cruzaban los Alpes por el valle de Susa y recorrían la vía Francígena que les conducía a Roma. Las construcciones románicas se funden con otras posteriores, pero ya en el siglo XI existía una magnífica biblioteca. Umberto Eco la describe al comienzo de su novela El nombre de la rosa. Desde tiempos remotos, la Sacra de San Miguel representa la cultura y la espiritualidad del Piamonte. En torno a Turín existe una corona de palacios reales destinados a la diversión de la corte saboyana. El de Rivoli nunca fue terminado, aunque intervino el genial Yubarra. Sus salas acogen al Museo de Arte Contemporáneo, aunque por sí solo podría ser un museo de arquitectura. El palacio formaba parte de un proyecto urbanístico descomunal. Unas líneas imaginarias lo unen con los palacios de Pianezza y Venaria Real y con Stupinici. Mientras, la avenida que avanza por la llanura turinesa lo une con el Palacio Real, lográndose un conjunto de residencias donde se manifiesta el esplendor artístico de los siglos XVII y XVIII. El Palacio de Stupinici era otra composición de Yubarra, que empezó realizando un pabellón real de caza y terminó construyendo un fabuloso palacio. De regreso a Turín, hay que adentrarse por las calles donde vivía la rica burguesía en palacetes de estilo Liberty. El modernismo había hecho su aparición con las exposiciones internacionales de principios del siglo XX. En las colinas, pobladas por más de 400 mansiones y palacios, se manifiesta el poder económico de la alta sociedad. Visible desde todo Turín, la Basílica de Superga parece una prolongación natural de la colina gracias a la genialidad de Yubarra. En la cripta se encuentran las sepulturas de reyes y príncipes de la dinastía de los Saboya. Una placa dedicada a la reina de España, María Victoria del Pozo de la Cisterna, fue pagada por las lavanderas de Madrid, agradecidas a la reina que intentó hacerle su trabajo menos duro. El diálogo entre el pasado y el presente, entre el arte clásico y el contemporáneo, se ha convertido en una ley en Turín.
una ciudad pensada por los arquitectos desde el siglo XVI, aunque de noche más parece que fue soñada. El Monviso, el Gran Paradiso y el Monte Rosa dibujan la silueta del planeta blanco, donde a finales del siglo XIX nació el esquí italiano. Ahora, centenares de kilómetros de pistas y modernas estaciones como Sestriere han acogido las Olimpiadas Blancas del 2006, comunicadas con Turín en un tiempo récord gracias al tren de alta velocidad. Un laberinto de profundos valles, repletos de tradiciones, penetran los Alpes. En sus cabeceras, el planeta blanco ha sido colonizado por la alta tecnología, permitiendo un esquí continuo, como sucede en la Vía Láctea, que posee 211 pistas pertenecientes a 6 estaciones. En la Valsesia, la rica vegetación de su zona prealpina va ascendiendo hasta la cabecera del valle, donde se practican los deportes de invierno. A medio camino, Varallo, la capital del valle, aparece dividida en 2 niveles, el alto dedicado a Dios mediante el Sacromonte y el bajo a los hombres, con su arquitectura popular de balcones, arcadas, fuentes, corredores, patios y negocios propios del centro comercial de la Valsesia. En casa del pintor César Scaglia se entra en contacto con la tradición pictórica de Varallo, auténtico centro cultural. Desde el siglo XV hasta nuestros días, numerosos artistas locales alcanzaron la fama, fundándose una renombrada escuela local. El museo recoge obras de los maestros que trabajaron en el Sacromonte, sobre todo de Gaudencio Ferrari. Su obra cumbre se encuentra en el convento de Santa María de Gracia, decorada con un ciclo de frescos que reproducen la vida de Jesús en 21 cuadros. La intensidad cromática y la riqueza de las composiciones explica que Gaudencio Ferrari, pintor del Renacimiento, que también era matemático, filósofo y poeta, esté considerado el máximo discípulo de Leonardo da Vinci. Arriba, el Sacromonte fue erigido en 1491 y está considerado el más antiguo de los que se levantan en torno a los caminos de la espiritualidad, que seguían los peregrinos al pie de los Alpes. En la actualidad, estos sacromontes han sido incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Contrarreforma amplió el Sacromonte de Varallo mediante una serie de capillas que acogían los episodios que tuvieron lugar en Jerusalén. Más de 800 estatuas de madera y barro cocido reproducen los episodios bíblicos, desde Adán y Eva hasta la resurrección de Jesús. Su finalidad, además de explicar al pueblo analfabeto las Sagradas Escrituras, provocando su participación emotiva, era apaciguar el deseo imposible de viajar a los santos lugares. El oriente piamontés tiene en Novara un centro gastronómico y comercial vital, estratégicamente situado junto a la Lombardía.
Con el Imperio Romano ya fue importante, quedando el recuerdo de aquella época en los frisos decorativos que se superponen a la medieval Plaza de la República, auténtico corazón de Novara. La catedral, levantada en estilo neoclásico, intenta recrear el esplendor de los antiguos templos romanos, pero a escala gigante. La columnata, que alcanza una altura superior a los 19 metros, introduce en la obra de un arquitecto genial y extravagante, Antonelli, autor también de la Mole Turinesa. La elevación de la nave y el conjunto de bóvedas y columnas hacen pequeños a los fieles espectadores que se presentan ante un Dios omnipresente. Levantada sobre una iglesia románica, quedan algunos mosaicos de estilo bizantino en el presbiterio. La mariposa representa la resurrección, la salvación de la humanidad. La Novara medieval vuelve a surgir en el claustro de los canónigos, levantado en el siglo XII, y en el dédalo de calles sobre las que gravita otra obra de Antonelli, la Basílica de San Gaudencio, elevándose como un milagro de la técnica constructiva. Su cúpula es visible desde toda la ciudad y las ricas colinas de los alrededores. De nuevo, el medioevo aparece ante el visitante en el Broletto, formado por un conjunto de edificios cívicos que albergan diferentes museos. Conocido como Palacio Bellini, en la actualidad es la sede de la Banca Popular de Novara. Fue el escenario de la abdicación de Carlos Alberto a favor de Víctor Manuel II. Las salas rococós acogen obras de arte tan curiosas como los corales sicilianos del siglo XVII. Las placas octogonales alcanzan la maestría en un material que era un goce dado por Dios a los hombres. En el Teatro Goccia se programan numerosas premieres de producciones de la Ópera de Milán, poniéndolas a prueba ante un público de auténticos entendidos. Todo el Piamonte está surcado por rutas gastronómicas, pero de manera muy especial en el Monferrato y las Langhe, las tierras de castillos y de suaves colinas que se extienden al sur de la llanura del Po. Cinco productos piamonteses: el vino del Monferrato y de las Langhe, el arroz de la zona de Vercelli, los quesos de los numerosos valles, como el célebre Gorgonzola de Novara, la trufa de la zona de Alba y el chocolate son las auténticas estrellas del gusto que han dado lugar a un turismo para paladear, un turismo enogastronómico. Casale de Monferrato nació en torno al castillo de los Paleologhi, convirtiéndose en el siglo XV en la capital del marquesado, hecho que llenó sus calles de palacios. La riqueza también se plasma en la catedral dedicada a San Evasio, obra maestra del románico de estilo padano. Intramuros aparece un rarísimo y descomunal ejemplo de nártex, el vestíbulo de la basílica paleocristiana y del románico más antiguo, dedicado a los peregrinos que se inclinaban ante la columna donde fue martirizado San Evasio, dicen que para oír brotar su sangre. Las esbeltas naves conforman el espacio sagrado que pretende unirse al firmamento mediante una serie de pechinas celestiales. En el centro del universo sacro resplandece un bellísimo Cristo de plata del siglo XII, donde el románico alcanza una expresividad máxima.
La importancia comercial de Casale de Monferrato atrajo a una importante comunidad judía. En el corazón del gueto abre sus puertas la sinagoga de finales del siglo XVI, reestructurada en el siglo XIX con gran riqueza de pinturas y estucos dorados del templo. En la parte superior se abre la zona dedicada a las mujeres. Sono Adriana Torre Ottolenghi, sono la moglie del presidente della piccola comunità ebraica casalesa. La mujer del presidente de la pequeña comunidad hebraica casalesa nos dice que su comunidad, fundada a finales del 900, vivió el momento de mayor esplendor en el siglo XV, después de la expulsión de España, cuando llegaron cerca de 400 hebreos. Hoy son una treintena, pero residentes en Casale solo 7. 2 familias, la familia Carmi, de origen sefardita, y la familia Ottolenghi, de origen askenazi. Y la familia Ottolenghi, de origen askenazita. La sinagoga acoge el Museo de Arte e Historia Antigua Hebraica, que guarda una serie de objetos sagrados de los siglos XVII y XVIII. El medieval palacio de Ana de Alençon muestra al viajero las claves de un tiempo remoto que en estas tierras todavía perviven. Los buscadores de trufas y sus perros adiestrados se internan en los bosques de encinas, sauces y chopos de las provincias de Cuneo y Asti en busca de la trufa blanca, el tartufo, un hongo que vive bajo tierra y alcanza precios desorbitados en los restaurantes de medio mundo. Un trabajo en conjunto, en el cual el olfato del animal hace el descubrimiento y las hábiles manos de su dueño lo extraen del suelo sin destrozarlo. Io sono Renato Agnello, da 60 anni che vado per tartufi. Andavo con mio papà che avevo 6 anni e ho sempre continuato levando gli anni che sono andato militare. Soy Renato Agnello, de 60 años, y busco el tartufo con mi cocker de 6 años. El tartufo es muy bueno, pero hay que saberlo apreciar y comer, porque el tartufo blanco no hay más allá. Se puede dar una vuelta para coger el tartufo negro, pero el blanco solo hay en torno a Alba. En Alba tiene lugar el gran mercado del tartufo blanco, que solo se toma crudo y picado para dar sabor a ciertos platos. Escaso, redondo, duro y perfumado, se convierte en el diamante de la tierra. Durante la subasta anual del primer domingo de noviembre, se fijan los precios de venta de referencia. Si el 80% de la producción se vende a Estados Unidos y Japón, en los restaurantes de Alba se puede pagar por la picada 40 euros, precio reducido si se compara con los $400 que llegan a cobrar algunos restaurantes neoyorquinos. Alba está considerada la capital gastronómica y el centro de las Langue, unas tierras de delicada belleza, de suaves colinas calcáreas cubiertas de viñedos. Tanto en las Langue como en el Monferrato, durante el medioevo hubo numerosos feudos que desde sus castillos defendían el mar de viñedos. En el castillo de la Manta se encuentra el Salón Baronal, recubierto de pinturas murales tardogóticas. Representan 8 héroes y 8 heroínas de la antigüedad que aparecen en el poema épico El Caballero Errante, escrito por el marqués de Saluzzo, Tomás III. A su estética depurada unen una preciosa información de los trajes de comienzos del siglo XV de influencia francesa.
En el muro opuesto, el autor anónimo desarrolla el tema de la fuente de la eterna juventud, con escenas costumbristas y de contenido erótico al gusto cortesano. Ajenos a tanta carnalidad, aparecen en la otra pared una crucifixión con San Quintín y San Juan Bautista. En Fontanafreda abren sus puertas las bodegas reales, donde se cría el Barolo, considerado un vino de reyes. Resulta la mejor carta de presentación de los caldos del Piamonte con denominación de origen. En el siglo XIX ya tenía sus características actuales: color grana intenso, perfume afrutado y de especias, y sabor persistente y estructurado. Asti agrupa en torno suyo una comarca con 120 comunas en las que se reúnen influencias del Monferrato y de las Langue. El dramaturgo Víctor Alfieri parece recibir a los viajeros en su ciudad natal. Aunque tuvo un importante desarrollo económico desde tiempos del Imperio Romano, fue en la Edad Media cuando se trazó el recinto de los nobles, ocupado por las casas fuertes y las torres de las grandes familias, de las que todavía quedan algunos ejemplos. La abadía de Santa María de Bezzolano se levanta al norte de Asti. Obra maestra del románico tardío, la alternancia del ladrillo y la piedra blanca logra un gran efecto visual. En el claustro se conservan restos de pinturas del siglo XIII, entre las que destaca el mural de Carlomagno, con elaboradas composiciones y un gran cromatismo. Destacan también los capiteles de estilo románico lombardo, como el de la Anunciación de la Virgen. En la iglesia del siglo XII se conserva en el altar mayor un tríptico de terracota. Pero es al friso de los 35 patriarcas al que debe la abadía de Bezzolano el estar considerada como la obra maestra del románico del Piamonte. El castillo de Racconigi era la residencia de recreo preferida por Carlos Alberto y sus sucesores. Originalmente fue un castillo medieval de los marqueses de Saluzzo, pero su fisonomía actual se debe al proyecto del gran Guarino Guarini y a las remodelaciones neoclásicas posteriores. El fabuloso salón de baile dedicado a Hércules o el dedicado a Diana Cazadora encabezan la escenográfica representación del poder llevada a cabo por los Saboya en el siglo XVIII, cuyos bustos se conservan en la galería. Las salas chinescas, tan de moda en las cortes europeas, suponen un punto y aparte. Sirvieron de alojamiento a Nicolás II, el último zar. El rey Carlos Alberto confió la decoración de Racconigi al arquitecto Pelagio Palagi, que alcanzó el Olimpo de los diseñadores cortesanos. En la sala de Eolo aguarda la Dama Velada, otra de las joyas que atesora Racconigi. El castillo se encuentra rodeado por un parque histórico de 170 hectáreas que en la actualidad conserva el diseño romántico que Carlos Alberto encargó a Xavier Curten,
a principios del XIX. Bajo los restos del castillo, Saluzzo ha conservado su fisonomía de ciudadela fortificada. Estrechas calles, pequeñas plazas, pórticos antiguos y palacios medievales y renacentistas asientan su prestigio de centro histórico artístico. La iglesia gótica de San Juan custodia los frescos del sacrificio de Jesucristo ambientado en una ciudad medieval. Debe su reconocimiento a la capilla sepulcral de los marqueses de Saluzzo, mandada edificar por Ludovico I en estilo gótico borgoñón. Los muros, decorados en blanco y negro, pertenecen a la Casa Cabasa, ejemplo palaciego del siglo XV, habitada por miembros de la familia de los marqueses de Saluzzo. La Madonna de la Misericordia, de Hans Klemmer, fue pintada a finales del siglo XV, mostrando a la Virgen que cubre con su manto a los donantes, Ludovico II y Margarita de Foix con su corte. Los emblemas nobiliarios, los techos polícromos y las pinturas murales decoran las estancias donde vivía la familia al estilo piamontés. Una sabia combinación de vida placentera, rodeada de obras de arte e inmersa en la grandiosidad de paisajes que evocan tiempos pasados.